Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a ver otro de los temas que nos quedó pendiente, que es el tema 6, y que se titula Desempeño activo y emprendimiento, iniciativa personal, innovación y organizaciones que aprenden. Un título que emprenden, mejor dicho. No que aprenden, que emprenden. La idea de emprender, aprender, bueno, porque también sabéis que a veces se utiliza la metáfora del aprendizaje para referirse a las organizaciones, bueno, pues que están un poco, tienen una actitud abierta, ¿no? Y van adaptándose y modificando parte de lo que son o cómo se organizan en base a las condiciones que se van encontrando, que en definitiva es la capacidad de aprender, ¿no? Entonces, bueno, por eso no sé por qué he dicho yo organizaciones que aprenden, bueno, organizaciones que emprenden. Este tema, digamos, tendría en realidad dos bloques conectados, pero dos bloques que podríamos perfectamente diferenciar. Uno de ellos que tiene que ver con la evaluación del desempeño y otro con el tema de innovación, creatividad, ¿vale? Pero que podemos, como han hecho aquí, diferenciar con claridad. Bueno, algunos de los que estéis trabajando probablemente tengáis en vuestras empresas o habréis visto en ocasiones sistemas de evaluación del desempeño, no sé si... Pero vamos, el ejemplo más directo, más claro es como alumnos, sois miembros de una organización y se os evalúa el desempeño, ¿no? Bueno, pues las políticas de evaluación del desempeño tradicionalmente se utilizan en las empresas y parten de un supuesto, ¿no?, que tiene que ver con lo que se exige, ¿no?, en la realización de un puesto de trabajo. De ahí que os ponga que parte del análisis del puesto de trabajo. Yo analizo el puesto de trabajo de contable, ¿no? Pues lógicamente tengo unos criterios, ¿no?, para hacer una evaluación de cómo una persona se desempeña. Criterios, por un lado, generales, para cualquier contable, y por otro lado, específicos, ¿no?, en función del trabajo de un contable en esa empresa, ¿no?, concreta, que seguramente no en todo coincide con las labores similares en otras empresas, ¿vale? Entonces, bueno, la idea tradicional, aquí se repite mucho de tradicional, ¿no? En realidad siguen coexistiendo los modelos, ¿no? Pero tradicionalmente la evaluación del desempeño era eso, ¿no?, una concepción un tanto estática, entre comillas, en las que, bueno, pues cada uno sabe lo que tiene que hacer, lo que hace normalmente tiene una cierta estabilidad o bastante estabilidad y, bueno, pues en base a criterios claramente definidos, pues bueno, establecemos una evaluación para ver una persona cómo se ha desarrollado, ¿no? Las evaluaciones del desempeño tienen diferentes fines, ¿no? Uno es obvio, ¿no?, que es, bueno, pues ver si una persona está cumpliendo con lo que se espera de ella en términos laborales. Pero enriqueciendo ese aspecto más obvio, de los programas de evaluación del desempeño se derivan elementos que nos pueden llevar a detectar que hay déficits de formación en la gente y por eso no alcanza los niveles de desempeño elevado, o podemos llegar a detectar que esos puestos de trabajo quizás no están bien definidos y por tanto no queda muy claro los niveles reales, ¿no?, de desempeño de la gente. Es decir, por supuesto, uno de los sistemas que se derivan de las evaluaciones del desempeño son los sistemas de remuneración. Sabéis que las mejoras salariales, aparte de las vinculadas a las condiciones mínimas que marcan los convenios, ¿no?, por las categorías y las subidas de salario, digamos que esas son automáticas. En muchos casos
las empresas, las mejoras, ¿no?, salariales pueden venir condicionadas, ¿no?, sobre criterios del nivel en el que uno se ha desempeñado, ¿no?, en relación al trabajo que tiene que realizar. Es decir, tradicionalmente constituye una base de una estrategia de recursos humanos que, como veis, pues da mucho juego o da mucha información, ¿no?, para diferentes áreas de gestión. Remuneraciones, formación, selección, varían los criterios de selección, incluso tiene que ver con el liderazgo, puesto que las evaluaciones de desempeño en muchos casos las realizaba o las realiza el responsable de un grupo de personas, ¿no?, donde en base a unos criterios más o menos definidos, pues va puntuando, ¿no?, en qué medida ciertas personas deben mejorar sus condiciones o incluso establecer con esa persona objetivos de más alcance, ¿no? Bueno, pues, no sé si os ha quedado claro. En definitiva, los programas de evaluación del desempeño, que os los encontraréis por ahí en la bibliografía y que son prácticas totalmente actualizadas, al día. Hay empresas que lo hacen de una forma muy sistemática, muy organizada, con criterios muy definidos. En otras ocasiones, de una forma más implícita, vía, repito, reuniones con los jefes y unos criterios muy generales, más o menos generales de lo que una persona ha hecho, y en algunos casos coexisten, ¿no?, diferentes técnicas de evaluación, ¿vale? Entonces, bueno, si tenéis interés en este área, que repito, sigue estando perfectamente vigente, cualquier libro, manual de gestión de recursos humanos, veréis incluso los modelos, ¿no?, que se utilizan. Algunos modelos incluso son ya pensados en empresas grandes. Grandes me refiero sobre todo con un número importante de trabajadores y de muchas categorías. Pues hay criterios, digamos, más planificados, más sistemáticos, que tratan de introducir una cierta objetividad, ¿no?, a la hora de plantear este tipo de temas, puesto que conllevan en ocasiones mejoras económicas, ¿no? ¿Vale? Esto es un poco esa idea tradicional basada en eso. En este tema, desde hace unos años, algunos autores han venido planteando ir más allá, ¿no?, dar un salto en el enfoque de recursos humanos hacia este área, en lo que han venido a llamarse perspectiva activa, ¿vale?, versus pasiva en el sentido general, ¿no? A alguien se le dice lo que tiene que hacer, cómo lo que tiene que hacer, y en fin, se espera que lo haga adecuadamente a esas pautas, ¿vale? Es lo que llamábamos, cuando hablamos de los procesos de socialización, recordar que en muchos casos la visión de muchas organizaciones es sin más, ¿no?, que la gente haga lo que se le dice que haga, desempeñe su rol en base a lo que uno espera que haga y punto. Ya entonces se advertía por parte de algunos autores que propongan los pensadores o los consultores determinadas estrategias o no, de facto la gente, de manera más o menos consciente o no, modifica, ¿no?, decíamos, tu propio rol, ¿no? Por supuesto, con más o menos intensidad, está en tus manos cambiar, modificar algunos aspectos que te definen, ¿no?, cuando empiezas a trabajar, ¿vale? Entonces, la perspectiva activa va a insistir en eso, ¿no? Los puestos de trabajo han cambiado, es una coletilla que venimos repitiendo, tema demográfico, tema cultural, tema tecnológico, ha cambiado, ¿no? Han cambiado las condiciones en las que se trabajaba, en cualquier ámbito, no solo en las grandes empresas o en las tecnológicas, en cualquier ámbito, y eso ha provocado una serie de demandas, vamos a decirlo así, diferentes a la más gente que trabaja. De tal forma que se apunta a esa idea de activo, ahora lo veremos, ¿no?, con más desarrollo, pero en definitiva activo quiere decir que trasladar al propio trabajador en sí mismo la idea de que debe ir más allá, ¿no? Ya veremos en qué se concreta en esto, más allá de sin más repetir lo que se le dice que haga, ¿vale? Este es un poco, digamos, el foco, ¿no?, para que veáis dónde se sitúa este tema.
Evidentemente, después en esto hay muchos matices, hay variaciones y por supuesto que coexisten empresas donde esa perspectiva no está al día, e incluso en empresas importantes no siempre sería aconsejable. No sé si habéis visto en la última parte de este primer bloque, antes de hablar de innovación y emprendimiento, que habla del lado oscuro y tal. Es decir, no siempre es bueno que la gente tome tantas iniciativas en sus puestos de trabajo. Es más, en algunos puestos, pensar, sin que nada tenga que ver, pero bueno, pensar, por ejemplo, en lo que nos ocurrió el lunes, ¿vale? Pues hay determinados tipos de trabajo que están muy protocolorizados. ¿Por qué? Porque son tan sensibles a cualquier pequeño detalle, están en juego sistemas de seguridad tan complejos, ¿no? Vamos, que es de cajón, ¿no? Como se suele decir, por exagerar, ¿no? Que nadie tome la mínima iniciativa, ¿no? Sino que siga estrictamente lo marcado, ¿vale? Bueno, este es un poco el... todos los autores, ¿no?, que han tocado este tema, pues como siempre hay gente que lo ha tocado más parcialmente y ahora lo veremos, ¿no? Y ha reflexionado sobre algunos aspectos concretos de esa perspectiva activa, y hay otros autores que se han atrevido a lanzarnos un modelo más integral, ¿no?, más general, como cualquier modelo, intentando representar las claves principales que operan, ¿no?, para que podamos hablar de modelos de perspectiva activa. Uno de ellos, la denominación se dice así, se le llama de iniciativa personal. O sea, ese es uno de los modelos, pero hay otros modelos. Este es uno de los más amplios, más generales, y que, bueno, pues parece que ha tenido una mayor continuidad en estudios, en validaciones, y es el que nos muestra aquí, ¿no?, como habéis visto, ¿no?, una representación de algunas de las, pues eso, representaciones de este modelo, cuáles son los antecedentes, cómo operan, ¿no?, al final esos elementos y qué tipo de resultados dan, ¿vale? Y se llama iniciativa personal, que es al que le van a dedicar más tiempo, ¿vale? Bueno, pues antes de empezar a algo tan concreto, como veis, nos sugieren, ¿no?, tratar, ¿no?, a nivel teórico de algunos de los conceptos que se manejan, ¿no?, como incluso pues llame la atención el propio concepto de desempeño, ¿no? Si yo os preguntara a cada uno de manera rápida que definierais lo que entendéis por desempeño, pues a lo mejor os llevaríais una sorpresa al ver que no siempre coincidimos, ¿no?, en lo que entendemos por desempeño y lo que en los diccionarios a veces especifica y lo que realmente se entiende, ¿vale? Bueno, pues en este primer apartado, en fin, un poquito largo y que teoriza sobre esto, y os lo tenéis que aprender, hace unas reflexiones sobre qué entendemos por desempeño, ¿vale? Ya os podéis imaginar o sospechar por el tono que no hay un acuerdo, ¿no?, académico sobre lo que se entiende por desempeño. De hecho, si hiciéramos una encuesta rápida, incluso digo a nivel académico, o sea, de gente que está en estos temas, ya no digo por ahí, habría una confusión habitual en la terminología, ¿no?, entre eficacia, eficiencia, efectividad, rendimiento, desempeño. Parece que quieren decir lo mismo, tienen sus matices. La gente los utiliza a veces de manera intercambiable y generando confusión, ¿vale? Podríais decir, bueno, ¿y todo esto para qué nos sirve? Bueno, pues para que lo tengáis un poco en cuenta y a la hora de plantear asuntos relacionados con el desempeño o artículos que leáis, ¿no?, bueno, pues ser conscientes, ¿no?, de que pueden tener lugar estos temas. Entonces, aquí yo os resumo, os dice que hay tres motivos
que dan lugar a estas confusiones. Y bueno, ya aquí os he puesto 1, 2 y 3, pero bueno, ahí para los que tengáis, ¿no? Entonces, el primer motivo del por qué la gente confunde eficacia con eficiencia, y dice, bueno, pues como cualquier constructo, como cualquier abstracción, ¿vale? Al no ser algo referente, algo objetivo, como pues en la madera, la piedra o el metal, sino algo teórico construido, bueno, pues en cierta medida lo que muchas veces entendemos por un concepto no deja de ser un reflejo, ¿no? De aspectos nuestros, de nuestras creencias, nuestras preferencias, lo que nosotros entendemos por organización. Es decir, las definiciones muchas veces reflejan aspectos que tienen que ver con visiones, ¿no?, específicas de cada uno, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, fijaros, ¿no?, entre otros temas, ¿no?, a la hora de hablar de desempeño, ¿no? ¿A qué nos referimos? Que una empresa crece, mejora su capital, equilibra bien los costes relacionados a los ingresos, sus niveles de calidad son los adecuados, eso es un buen desempeño porque ha conseguido una calidad adecuada, ¿ves? Es decir, hay toda una serie de elementos que confluyen y que de alguna forma dan lugar a estas confusiones. Ya os digo que no hay una definición, no hay definiciones exactas. De cara a vosotros para el examen, en caso de que os pusieran alguna pregunta de esta, tenéis que ceñir a lo que viene aquí y las definiciones que se den por buenas, ¿vale? Pero ya el propio autor os advierte de esto. Entonces, para justificar esta reflexión, no sé si habéis leído el tema, os da un ejemplo de diferentes tipos de organizaciones, la Opel, o un hotel de lujo, una empresa de farmacéutica que se llama Lee, no sé si la conocéis, e incluso hace alusión a lo que se llama un sello B Corps, que significa estos sellos, no sé si habéis oído algunas veces, igual que hay sellos de calidad, los sellos de calidad hay ciertas empresas consultoras que están habilitadas, ¿no?, legalmente para que revisen tus sistemas de trabajo, de cualquier tipo, ¿no?, calidad alimentaria o de otros aspectos, y te sellen oficialmente, te hacen una auditoría y ves que las empresas figura un sellito, ¿no? Pues no sabréis fijar estos detalles. Un sello de calidad, que es una forma de dar una garantía. Bueno, pues hay multitud de consultoras hoy en día que dan sellos de todo tipo, ¿no? Y hay uno que se llama sello B Corps, que se refiere a desempeño social y ambiental. ¿Qué creéis que certifican estas empresas? Desempeño social y ambiental. Llegan a la UNED, la UNED llega a una consultora de estas y dice, quiero que me deis este sello, ¿cuánto vale? ¿Y se lo ponen? No, evidentemente no, ¿no? ¿Sobre qué aspectos harán una auditoría o un estudio de esa empresa a ver si cumple ciertos requisitos? Pues todo lo que tiene que ver con qué es desempeño social. Se aplica, por ejemplo, las políticas de género, de conciliación, las políticas económicas salariales adecuadas, los días de descanso, en fin, todo lo que tenga que ver con los aspectos sociales y ambientales, pues todo lo que tenga que ver si gestiona adecuadamente los residuos, la gestión sostenible de los recursos energéticos que utiliza, de la gestión de residuos, ¿vale? Entonces, hay empresas, incluso el Estado o algunas administraciones, que para presentarte a sus contratos, los contratos que saca para cuando licita, ¿no?, obras y servicios, pues te exige que tengas una serie de sellos, ¿no? Es decir, una serie de sellos de un grupo de consultoras, de lo que sea, ¿no?, de calidad y tal. Quiero decir, en realidad, si tú revisas las visiones, ¿no?, que todas estas empresas o organizaciones tienen, ¿vale?, pues vemos que un buen desempeño lo ligan muchas veces o priorizan diferentes aspectos. Es decir, ni siquiera hay un acuerdo, ¿no? Hombre, pues todas lo principal es el tema económico. Bueno, o no, ¿no?
no es siempre lo más relevante, ¿no? Pensar, por ejemplo, en esas ONGs, ¿no? O es el mismo fin de desempeño un hotel que una fábrica de automóviles. Pues, bueno, pues puede que sí, en el fondo, en algunos aspectos coincidan, pero tienen sus propios elementos, ¿vale? ¿Entendéis un poco lo que quiere decir esto? ¿Vale? Por tanto, hay toda una serie de criterios que condicionan muchas veces, que hacen que cada empresa es un mundo y la idea del desempeño, que damos por hecho que significa lo mismo, pues vemos que no. ¿Por qué? Porque el foco principal de cada organización varía. Esto es lo que sobre todo os tenéis que quedar. Ahí viene un cuadro, ¿no? El cuadro 6.1, de algo ya, digamos, que tiene que ver también con la famosa Agenda 2030, ¿no? Que sí que eso me imagino que habréis oído hablar de ello, donde, bueno, algunas de las organizaciones internacionales, en este caso la ONU, bueno, pues ha marcado como, bueno, pues unas líneas generales, ¿no? De lo que llamamos ODS, ¿no? Que son Objetivos de Desarrollo Sostenible, para un listado para que cada empresa lo adopte, o cada organización, a sus propias características, ¿no? en la línea en la que, bueno, pues marque unas pautas generales de actuación, ¿vale? En concreto, aquí, por ejemplo, os cita el caso de nuestra universidad, ¿no? Que si examináis la página web, donde pone la cosa de la misión, valores, este tipo de aspectos, se suelen ya incluir, ¿no? Algunos de estos objetivos. Por ejemplo, el caso de la UNED, ¿no? Incorporó la gestión del agua, ¿no? Que era uno de los... la vida saludable, bienestar para todos, en fin, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, ¿qué hicieron la UNED? Bueno, pues dentro de sus políticas, entre otras, ¿no? Esto es anecdótico. Poner un énfasis a ver si estaba gestionando adecuadamente un uso adecuado, ¿no? De una gestión adecuada del agua, ¿no? Tanto el tratamiento de residuos como economizar en su uso, no malgastar, en fin, todo este tipo de cosas, ¿vale? Eso es lo, ¿vale? Bien, en resumen, el desempeño, ¿veis? En estos casos sería un elemento de la eficacia. Hemos dicho, ¿es eficacia? ¿Qué es eficiencia? No, ni es una cosa ni otra, pero en este caso, para estas consideraciones que estamos teniendo, ¿vale? ¿Qué es el desempeño? Pues uno de los elementos a través de los cuales podemos valorar la eficacia de una organización, ¿vale? Ya está. Segundo motivo por el cual es complicado llegar a acuerdos, ¿no? A la hora de unificar criterios. Intercambiabilidad de conceptos, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues algo similar. En este caso, frente a una pluralidad de organizaciones, lo que hablamos es una pluralidad de disciplinas académicas que estudian este tema, la psicología, la economía, las ciencias políticas, la sociología, la ingeniería, todo el tema financiero, evidentemente. Entonces, claro, digamos que cada uno pone también el foco de atención sobre aspectos muy, muy concretos, ¿no? De lo que cada uno entendemos por un adecuado desempeño, ¿no? Los psicólogos, pues, como es lógico, harán más énfasis en los aspectos que tienen que ver con el bienestar humano, ¿no? Los ingenieros, no digo que olviden esto, ¿no? Pero su foco sobre todo tendrá que ver con una adecuada, ¿no? Integración entre lo que llamamos hombre-máquina, ¿no? Todos los aspectos que tienen que ver con la tecnología y el uso que se hace a través de los humanos. Es decir, este es el otro, digamos, la otra razón, y en tercer lugar, ¿no? ¿Vale? El uso de distintos niveles de análisis. Esto ya creo que estáis familiarizados y venimos repitiendo desde hace mucho tiempo, y además esto conlleva también, tiene consecuencias en el propio análisis, ¿no? Metodológico, ¿vale? Que muchas veces, al hablar de eficiencia, productividad, eficacia, etcétera, podemos utilizar diferentes niveles de análisis, ¿no? Podemos decir, el desempeño de un grupo, el desempeño de un individuo o el desempeño de una organización en su totalidad, ¿no? Entonces, bueno,
aquí hay muchas discrepancias. Hay autores que, digamos que el análisis individual se podría aplicar a aspectos como desempeño y eficiencia, pero a lo mejor no en otros. Bueno, yo discreparía, pero no viene a cuento. Simplemente que, bueno, igual que puedes hablar del desempeño de un individuo y de la eficiencia de un individuo, también lo puedes hablar a nivel grupo y a nivel organizacional, no exclusivamente es el análisis individual reducir, ¿no? Es ambos conceptos, desempeño y eficiencia. ¿Os ha quedado claro? ¿Vale? Manejamos abstracciones, por lo tanto, no es algo concreto y eso hace que elementos complementarios se puedan utilizar en función del foco de cada uno. El foco me refiero a las propias organizaciones. Hay diferentes disciplinas, de nuevo, conlleva diferencias, ¿no? en lo que entendemos por excelencia, competitividad, a nivel financiero, a nivel psicológico, varía. Y luego, otro elemento que se añade es que a veces se confunde el tipo de unidad de análisis que elegimos, ¿no? Los individuos como tales, los grupos, departamentos o en conjunto las organizaciones. Bueno, hasta aquí no hemos aclarado nada. Sí hemos aclarado mucho, en el sentido de decir, bueno, pensar que cuando os enfrentéis a estos textos, pues en realidad no hay consenso claro, ¿no?, sobre algunos de los elementos. Definiciones, ¿no? Bueno, entre algunas de las que se pueden recoger, fijaros, ¿no? Fijaros todas las definiciones, como muchas van en una misma línea, y bueno, son variaciones, pero en otras nos llama mucho la atención, ¿no? Yo lo que sobre todo más os quiero llamar la atención es que la mayoría de la gente, si yo digo que tú has obtenido como alumno un 6 y digo que es un desempeño muy justo, ¿qué tipo de tratamiento le estoy dando al desempeño? ¿Como un conjunto de comportamientos que me llevan a un resultado o como el resultado en sí mismo? Entonces, muchas veces se confunden, ¿no? En teoría, el desempeño, aunque os pongo aquí en rojo, ¿no?, como resultado es la mayoría de, muchas veces por ahí, cuando la gente ha tenido un desempeño excelente, ¿no?, y lo confunde con el resultado final. Cuando, en principio, hay más acuerdo en que el desempeño en realidad es un proceso, ¿no? Le llamemos como le llamemos, ¿no? Una secuencia de conductas, una conducta observable, la acción que nos lleva a un resultado, ¿vale? La medida de un resultado conductual, pero en función de las expectativas que teníamos, o valor que se espera que aporte la gente a las organizaciones en diferentes episodios. ¿Veis? O sea, esa es la idea más predominante, pero en ocasiones alguien, o incluso en el lenguaje cotidiano, lo solemos confundir con el resultado realmente final, ¿no? Cuando, por ejemplo, si un alumno dice, me he esforzado mucho, he cumplido las horas de tal, pero al final en el examen he tenido un 5 y la gente dice, pues vaya desempeño. Es porque está centrándose en el resultado final, no en valorar en cómo ha sido el proceso por el que ha llegado hasta ese, que a lo mejor ha sido un desempeño adecuado o inadecuado. Porque ha podido estudiar muchas horas, pero a lo mejor no se ha organizado adecuadamente, ¿no?, los comportamientos que exigirían un desempeño de una índole más óptima, ¿vale? Bueno, esto, teniendo en cuenta esta visión, ¿vale? Desempeño es, bueno, una de las definiciones, capacidad, pericia, con la cual los individuos llevan a cabo conductas o actividades relevantes, ¿no?, que también podría ocurrir para los grupos o las organizaciones. Por eso he dicho que antes, cuando hablaba del análisis individual en desempeño, hay acuerdo, y también para los grupos, también podemos decir que un grupo se desempeña adecuadamente. Conjunto de conductas relevantes, conducta observable y relevante, o sea, son lo que distintos autores, digamos, han venido considerando, ¿vale? Por tanto, no es el resultado de una acción, en general predomina esa idea, sino la acción en sí misma, ¿vale? No es tanto eso la eficacia final conseguida, que ese es otro tema,
sino si se han ido dando los pasos adecuados o, en principio, bien planificados, ¿vale? Bueno, ya tenemos algo más claro algunas de las ideas previas. Ahora ya se va a diferenciar algunos de los conceptos, que, repito, están todos relacionados, pero no son sinónimos. Eficacia frente a desempeño. Dice, la eficacia es el resultado. Entonces, ¿qué nos indica esto? Si yo he conseguido en psicología social sobre 10 un 8, ¿he sido eficaz o no he sido eficaz? Sí, no está mal, ¿no? He sido un alumno eficaz, ¿no? Me las he apañado, he utilizado adecuadamente los instrumentos y he conseguido una condición aceptable, ¿no? Evidentemente, se ponen diferentes estándares, ¿no?, de lo que es eficaz o no. Si yo consigo, no sé, realizar una tarea en un tiempo determinado, dice, ¿ha sido eficaz o no? Pues sí, he podido ser eficaz. Ahora viene la diferencia. Siempre que somos eficaces es decir, conseguir, ¿no?, unos resultados marcados, somos eficientes, ahí es donde está la diferencia, ¿vale? Por tanto, la eficacia es, he conseguido un ratio tal, el que sea, un 8, un aprobado, he conseguido terminar una avería y la he arreglado, he conseguido vender 5 pólizas de seguro, bueno, ¿vale? Tengo una meta, un estándar y logro llegar, ¿vale? Pero, digamos, es eficiente y ahí es donde viene el siguiente concepto, eficiencia. Entonces, eficiencia es también ratios, pero en este caso comparando los resultados con los recursos. Ese es el matiz que introduce la eficiencia. Es decir, vale, sí, has conseguido arreglar la bici, te has tirado 3 días, cuando en realidad, con los recursos que tienes o las dificultades de arreglar un pinchazo, imaginaros, en un par de horas se hace, pues hombre, eficaz ha sido porque lo has conseguido, ¿no? Ya tienes tu bici en marcha, pero eficiente muy poquito, ¿no? Porque has necesitado muchas horas para algo que, en función de una serie de ratios, hemos establecido que se es más rápido, ¿vale? También se puede utilizar eficaz en relación a los grupos, como hemos dicho así, ¿no?, de los resultados productivos o de todo tipo a nivel grupal o organizacional. Por ejemplo, las ONGs, ¿no? Las ONGs se puede decir si son eficaces, pues claro que se pueden también, ¿no? Otra cosa es que sean lucrativas, eso es otro elemento. Pero eficaces, claro que hay, de hecho hay ONGs más eficaces que otras y unas más eficientes todavía que otras, ¿no? Es decir, con los mismos recursos consiguen resultados mejores, ¿no?, en relación a sus objetivos. ¿De acuerdo? Productividad, aquí ya sí que la hemos liado del todo, ¿no? Primero habría que ver un tema del nivel de análisis, como venimos repitiendo, que hablamos de productividad individual, grupal, organizacional. Entonces dice, bueno, grado en que se utilizan bien los recursos para lograr objetivos con resultados evaluados dentro de una aproximación racional de metas. Pues claro, el tema de productividad muchas veces tiene que ver con, yo casi siempre lo entendía más en relación con valores económicos, ¿no? Es decir, si yo soy capaz de producir una botella de agua en relación a otras empresas o en relación a otras etapas de esa empresa porque he mejorado digamos, el sistema de trabajo, los procesos de trabajo, y ahora una botella que generaba, que me costaba sacarla a 3 y poderla vender a 4, y ahora, sin embargo, me cuesta 2,5 y la sigo pudiendo vender a 4, ¿veis? Llegan a una productividad real, un valor mayor
que puede redundar, por ejemplo, en mis mejoras económicas, ¿no? Habéis oído muchas veces cuando se habla que se dice los salarios deberían ir indexados no a la inflación, en general, sino a la productividad. Habéis oído hablar eso, ¿no? No habéis oído hablar esa expresión. Pues es tan sencillo, vamos, tan sencillo, más complejo, ¿no? Pero a nivel ejemplo. Imaginaros dos restaurantes similares en la misma calle, en la misma zona, con el mismo producto, o similar, ¿no? Con gente de las mismas características, todo similar, ¿no? Y una es más productiva que otra. En términos económicos, aquí productividad significaría que con los mismos recursos, personas, etcétera, el mismo mercado, yo tengo un valor 6 y tú tienes un valor 4, como ganancia, digamos, ¿no? Como margen de mi producto o servicio que doy. Entonces, claro, en la de 6 puedo repartir mejor, ¿no? Puesto que se es más productivo, puedo repartir mejor esa ganancia en el conjunto del sistema, sea tecnología o personas. No sé si os ha quedado más o menos claro, así muy simplificado. O sea, productividad normalmente se entiende en esa línea y por eso se dice tal empresa es más productiva, ¿no? En el sentido de que da más valor, con recursos similares obtiene más valor que otras empresas con recursos similares, ¿no? Por la razón, porque tiene mejor gente, porque se organiza mejor, o que tiene mejor tecnología o mejores procedimientos de trabajo, por lo que sea, ¿no? Ese es el plus que se consigue, ¿no? ¿Vale? Bueno, hay más matices, ¿no? Pero para que tengáis una idea general. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso de la productividad, por ir relacionando conceptos, eficacia sería un indicador. Pero fijaros ya, para complicarnos la vida, para otros autores es al revés, ¿no? O sea, una empresa, diríamos, si esta empresa es eficaz, pues para uno le decía, eso es un índice de que es productiva, ¿vale? Y otros dirían al revés. Esta empresa tiene una alta productividad. Entonces, un indicador de ello es que es eficaz. En fin, no nos interesa entrar ya en esos debates porque nos vamos a otro plano, ¿no? Teórico de discusión. ¿De acuerdo? Bien. Eficacia, eficiencia, productividad, competitividad. Aquí es cuando comparas organizaciones similares y vemos en qué medida, o no, o con modelos ideales, ¿no? Qué ventajas tiene unas sobre otras, ¿no? Entonces, imaginaros, pues aquí, lo típico, dos empresas de telefonía, dos empresas de automóviles, dos compañías de seguros, ¿vale? Pues, competitividad. ¿Qué ventajas se ven claramente que tiene más una empresa sobre otra? Pues puede ser el precio, puede ser la calidad, ¿no? De pensar, por ejemplo, en las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Que es un campo muy claro, ¿no? Hay gente que dice, no, esta compañía es mejor que otra. Cuando se dice mejor, es un análisis muy básico, muy de andar por casa. El mejor, la competitividad, que va ligado a en qué es competitividad y si a ti te interesa o a un segmento concreto de clientes le interesa, ¿no? En la telefonía sabéis que hay mucha gente que no le interesa ni que tenga tantas plataformas y que pueda hacer, no sé, que lo que le interesa es que tenga, que se comunique bien, lógicamente, que haya una señal y un buen precio. Y a otros no, otros están dispuestos a pagar un precio más alto porque quieren obtener otras ventajas que sí que tienen otras compañías. Entonces, bueno, pues decir, no, esta es mejor que la otra. Bueno, vamos a ver exactamente qué tipo de ventajas estás buscando. Yo, por ejemplo, muchas veces cuando hacían algunas ofertas en diferentes ámbitos, ¿no? Yo le decía que me la hacía, primero tendrás que preguntarme qué es lo que yo realmente, cuáles son realmente mis necesidades, o sea, qué es lo que estoy yo buscando. Entonces, claro, esa es un poco la clave, ¿no? A la hora de hablar de competitividad, ¿no? En qué medida, al comparar empresas, organizaciones, una tiene ventajas sobre otras, siempre y cuando esas ventajas las requiera, ¿no? Un mercado o un cliente en concreto, ¿vale? Muy bien, pues nada, por último nos viene ahí un par de
resúmenes, ¿no?, sobre algunas aplicaciones que se han hecho en relación a normal que no se ha ido. No se ha ido la conexión, ¿no? Vale. Estamos hablando de... De que en comercial se puede... Sí, se puede medir. Si tienes que vender 5 equipos y has vendido 3, pero también podemos valorar otros aspectos, ¿no? En comercial no es solo lo que vende un mes, ¿no?, sino que puede vender en un año, ¿no? Entonces nos puede interesar valorar una trayectoria, un estilo particular, una apertura de mercados nuevos, en fin, hay otros aspectos, otras cualidades que también podemos medir, ¿no? Por tanto, el desempeño a nivel individual sería analizar ese rendimiento concreto. Eficacia, eficiencia, productividad más utilizados para grupos. Esto es un resumen, ¿eh? Espero que nos pongan alguna pregunta trampa de estas, ¿vale?, donde se refleje este final, porque aquí no venía siempre tan claro. Entonces, en general, cuando se dice evaluar el desempeño, solemos hablar sobre todo a nivel individual, y cuando hablamos de grupos se suele utilizar más las palabras los conceptos de eficacia, eficiencia y productividad, ¿vale? Y también, pues si os lo preguntan, desempeño puede ser en algunos estudios variable dependiente y en otros puede ser independiente. Ya sabéis, ¿no?, los diseños, ¿no? De variable dependiente, pues ya está, estudiamos factores para ver cómo, variando los valores de esos factores, ¿vale?, tipo liderazgo, lo que sea, ¿no?, qué incidencia tiene en nuestro desempeño como variable dependiente. O al revés, tomarla como variable independiente. Entonces, en función de diferentes niveles de desempeño, variaciones, niveles, qué resultados tienen sobre aspectos, por ejemplo, como la confianza en el líder o la satisfacción de la gente, ¿vale?, o en el seguimiento de una serie de normas. Ya estáis un poco más habituados a cómo cualquier concepto podemos variar el lado, ¿no?, en el que lo medimos, ¿no? Y bueno, ahí viene un cuadro, ¿no?, donde, bueno, pues os resume una investigación interesante, ¿no?, sobre, en este caso es como variable dependiente, ¿no?, qué impacto tenía la confianza que un líder muestra sobre su equipo. En este caso eran unos equipos de baloncesto, ¿no?, hicieron un experimento de campo, ¿vale?, en el sentido de que utilizaban una situación real, ¿no?, como pues hacer varios equipos y dieron instrucciones al entrenador para que adoptara un estilo de confianza hacia los demás, hacia la gente o no, y entonces pudieron medir las variaciones que había en el desempeño, ¿no?, de esos jugadores, en este caso desempeño muy asociado luego al resultado final, porque, repito, desempeño puede ser, uy, qué bien ha jugado, ya, pero ha ganado o ha perdido, ¿no?, sería esa forma de entender el desempeño como resultado final. Muy bien. Bueno, pues un poco con esto ya, estas reflexiones iniciales, avanzamos un poquito, ¿vale?, y entramos a un apartado que se llama dimensiones. No os liéis tampoco, ¿vale? Son otras revisiones de algunos estudios donde diferentes autores, pues bueno, a la hora de acercarnos para que veáis lo complejo que es concretar el desempeño han valorado. Fijaros si es así que algunos autores hablan de dimensiones, otro de componentes y otro de 4 dimensiones. Entonces, fijaros las dimensiones. La calidad se refiere al desempeño, la calidad, la cantidad,
los plazos, el coste, la productividad, el impacto que tiene el desempeño de uno sobre otras personas. Otros ponen el énfasis en los aspectos de las habilidades, en el interés que uno pone en el trabajo, las horas que le echa, la posibilidad de trabajar o no en equipo y las conductas de ciudadanía organizacional, que parece que hemos hablado alguna vez muy de pasada, pero sí, ya hemos hablado de alguna vez. Esto de ciudadanía organizacional es otro término que se ha acuñado, que quiere reflejar aquellas actividades que uno hace, no específicamente de su trabajo, ¿vale?, de su rol, y que tienen repercusiones positivas en la organización y en los demás, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy de clase y es la última hora y no hay nadie, y puedo apagar la luz, ¿no?, o no, irme. ¿Es mi obligación cuando salgo de clase apagar la luz? Yo creo que no tenemos esa obligación, ¿no? Sin embargo, si yo lo hago, ¿no?, es un ejemplo de ciudadanía, en este caso organizacional. No se me exige, no va en mi contrato de trabajo. Seguramente hay una gente que luego revisa todas las instalaciones, pero bueno, lo hago, ¿no?, porque beneficia al conjunto el no consumir sin sentido. Bueno, no solo se queda en eso, o ayudar a un compañero en ocasiones, no va en tu contrato que tengas que hacerlo, pero sale de ti y bueno, con eso mejoras un poquito, ¿no?, el clima de trabajo, por ejemplo, ¿no?, entre otras cosas. Vale, para otro autor, Murphy, ¿no?, ¿vale?, tiempo de inactividad se valoraría a la hora de valorar el desempeño, los retrasos en la ejecución, las conductas, veis, se repite, interpersonales, el grado que muestras en colaboración con otros, y también introduce las conductas, digamos, negativas, que se vinculan muchas veces con los aspectos menos positivos, ¿no?, a la hora de hablar del desempeño, que luego hay un apartado que tratamos ello, ¿no? A la hora de hablar del desempeño también, según estos autores, habría que poner el foco, el ojo en algunas de las cosas que hacemos a veces que pueden ser contraproducentes, ¿no?, para el logro de objetivos. Por ejemplo, ¿se os ocurre alguna? Si tú de vez en cuando no vas a la empresa y dices sin justificantes ni nada, pero dices, no, es que no me encontraba muy bien, no era para tanto, y se repite, ¿no? Pues, lógicamente no es una conducta contraproducente porque estás perjudicando a los objetivos de la organización. O si habitualmente tratas mal o te muestras con quizás pues un lenguaje agresivo en ocasiones o insultante cuando estás trabajando. Bueno, pues todo ese tipo de... Hay otras más serias, ¿no?, como robar o otro tipo de conductas, ¿vale? Entonces, en el desempeño, digamos que también, si lo analizamos, claro, de una manera global, si son las diferentes conductas que tú realizas, ¿no?, bueno, pues seguramente haya a veces comportamientos no siempre muy recomendables y que forman el conjunto, ¿no?, de tu desempeño. Recordar que desempeño es exclusivamente, o no debe serlo solo, aunque algunos insisten en ello, en los resultados, ¿vale? Hasta aquí vamos bien. ¿Tenéis alguna pregunta? Todo claro, ¿no? Veo que algunos están teniendo algún problema para conectarse. Vale, entonces llegamos ya al punto del desempeño activo en las organizaciones. ¿Vale? Ya vamos avanzando un poquito y hemos comentado al principio que, bueno, pues están cambiando las cosas, siempre han cambiado, pero se están acelerando esos cambios y entonces, bueno, ha hecho que en vez de solo poner el foco en aquellos aspectos específicos de tu definición de trabajo, de lo que tú tienes que hacer, de tu puesto de trabajo, ¿vale?, pues las empresas cada vez más, no dice que antes no lo hicieran, pero ahora sí que tienen un especial interés en fijarse en detalles en relación a otros puestos, otras tareas que
podrías desempeñar, ¿vale? Evidentemente, ¿no? Cualquier cambio, y vemos que los está viendo continuamente, pues nos hace suponer eso, ¿no? Que la gente va a tener que cambiar responsabilidades y en tareas. Pensar por un momento, claro, esto tendría que hablarlo con algunos de vosotros en concreto, que nos dierais feedback de, bueno, pues que lleve a lo mejor 20 o 30 años en alguna empresa y dijera, pues efectivamente, ¿no? Yo he ido notando de manera a veces es muy abrupta, ¿no? ¡Plum! Pero en otras veces es un cambio más incremental, progresivo, ¿no? Donde efectivamente recuerdo que hace 20 años en este puesto hacías una serie de tareas y ahora hacemos otras que casi no tienen nada que ver, ¿no? Esto es un poco la idea, ¿no? Apostar porque, como ahora hay menos estabilidad, cambian los mercados del trabajo, estas frases son hechas que ya las hemos dicho más veces, ¿no? La flexibilidad laboral, la precariedad, la segmentación del mercado, mayor uso de trabajadores de conocimiento. Los trabajadores de conocimiento sabéis a lo que se refiere, ¿no? Está mal utilizada la expresión porque al final seas un trabajador manual, también necesitas una serie de conocimientos, pero se dejó el término, los típicos prejuicios y sesgos, ¿no? Se dejó el término conocimiento para la gente que tiene que ver con aspectos de consultoría, auditoría, ¿no? Asesoría, ¿no? Bueno, veis los prejuicios, ¿no? que conllevan muchas veces el lenguaje y que arrastra el lenguaje, ¿no? Tan de conocimiento es un mecánico que tiene que conocer de manera diferente como son los motores ahora, que no tienen nada que ver con los de hace 30 años, como son los trabajos ligados a aspectos más, de comillas, cognitivos, ¿no? ¿Entendéis esta idea que un poquito... Bueno, innovación, coworking, es decir, todos este tipo de elementos en los que estamos viviendo y que nos están afectando diariamente, ¿vale? Pues tiene que ver con estas propuestas, ¿no? Bueno, igual que lo que estamos viendo, empezar a tener kits de supervivencia en casa, no para 72 horas, sino incluso para más. Pues un poco, nunca pensamos que van a pasar las cosas, ¿no? Bueno, pues algo así, ¿no? En el mundo del trabajo, la prueba la tenéis vosotros mismos, ¿no? Muchas empresas cada día forman más. Alguien puede pensar, mira qué majos son que nos forman, ¿no? Bueno, es una razón, pero muchas veces te forman porque se anticipan, ¿no? Algunos cambios y egoístamente, entre comillas, es mejor tener a la gente formada, ¿no? En tareas que pueden ser más complejas que en tareas más sencillas. Buenas tardes, pensaba que era martes. Pues bueno, es miércoles, ¿no? Vísperas de 4 días seguidos, ¿no? Bueno, para que los tenga, claro. Luego ellos vienen una reflexión a propósito de eso para apuntalar esta idea de, oiga, que hay que moverse, que hay que cambiar las perspectivas relativas pues, a la COVID, ¿no? La COVID fue un hecho también muy disruptivo en su momento, además, en este caso, a nivel mundial, como sabéis, y se ha aprovechado se puso gente a hacer investigaciones durante el propio desarrollo de la pandemia, desde el inicio, ¿no? En ciencias sociales se presentan pocos hechos así, ¿no? De esa envergadura, a esa escala, ¿no? Entonces, en psicología social y en muchos otros ámbitos se pusieron en marcha muchos trabajos, ¿no? Entonces, con el teletrabajo ha pasado, ¿no? Que se ha ido viendo, ¿no? Pues algo que, bueno, se veía hablando, había gente que ya lo hacía parcialmente, ¿no? Pues de repente el impacto es mayor. Es cierto que de nuevo ha vuelto las aguas a su cauce en cierta medida, pero ya ha venido, como se dice, para quedarse, ¿no? Con distintas intensidades según los sectores. Y por último, y además hay dos razones más poderosas, ¿no? Hay una propia ontológica, la
naturaleza de lo que somos nosotros, ¿no? En ese sentido ontológico, ¿no? O más profundo, los seres humanos somos activos por naturaleza. Siempre dice alguien, bueno, hay algunos más y otros menos, es cierto, ¿no? Pero, es decir, apostar por una perspectiva activa, bueno, iría en línea, ¿no?, con lo que es la propia naturaleza del ser humano. Y, bueno, esto ya es para, en fin, esto hay que negociarlo un poco más. Según sostienen, trabajos con perspectiva activa logran que los individuos, digamos, estemos mejor, nos sintamos mejor, ¿no? Porque nos gusta tomar decisiones, ser autónomos. Entonces, claro, trabajos que nos den todo hecho, pues como que no nos gusta. En esto lo mismo. Hay gente que prefiere que sí que no tener que tomar muchas decisiones, ¿no?, por su cuenta. En fin, nos movemos en un cierto equilibrio en esos dos ámbitos, ¿vale? Entonces, eso es algunas formas. Bien. Y ya nos hacemos la pregunta, ¿qué es el desempeño activo? Bueno, pues ya sabemos lo que es el desempeño activo, ¿vale? Pero bueno, vamos a profundizar para tener ideas un poquito más claras y situarlo bien, ¿vale? Digamos, lo habitual, esa perspectiva tradicional, el desempeño es algo reactivo, ¿vale? Un puesto exige hacer A, B, C. Algo reactivo es reaccionar ante lo que, o sea, dar una respuesta ante lo que te exige un puesto, ¿no? Entonces, bueno, hay que irse adaptando. Yo llego a la universidad y me dicen, mira, usted tiene estos libros, tiene que hacer esto, conectarse, estudiar, estas horas, esto es un material, este es el tipo de examen. Pues nada, yo, nada, pues de activo nada, me pongo directamente a hacer lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces, digamos que sería una concepción, como dice ahí, válida para... ¿Os acordáis de la Dirección Científica del Trabajo y todo el recorrido que llevamos, ¿no? Pues esos sistemas de trabajo clásicos, tú vas a tu puesto de trabajo y te limitas a hacer aquello que te dicen que tienes que hacer, ¿vale? Además, mire, para que usted no se complique la vida, le vamos a estandarizar. O sea, nada de... Usted no olvídese de que pueda ser un artesano de su trabajo, no, no, no. Aquí tiene que usted apretar tornillos y no se preocupe si el tornillo es más corto o más largo. Eso nos lo preguntaremos en otros, ¿no? Usted simplemente apriete el tornillo, ¿vale? Y en la medida es que estandaricemos y se limite a hacer las instrucciones, usted, el otro, y los tres aprieten su tornillo, no se preocupen de otras cosas, digamos, obtendremos la calidad de los productos que hemos definido, ¿vale? Lo veis claro, ¿no? Exagero un poco para contrastarlo, ¿no? Hoy hemos dicho que ya cambian las cosas, van más rápidas, no podemos estar tan pendientes del jefe que nos controle, se utiliza ampliamente la tecnología, cambian programas, sistemas de comunicaciones. Tenemos que autorresponsabilizarnos en cierta medida, ¿no?, de que estamos al día, y por eso la gente incluso por su cuenta, aparte de la información que le dan en la empresa, a veces estudia y se forma algo más. Es decir, esto forma parte ya de una dinámica, repito, con más o menos intensidad, con más o menos fortuna, pero que está ahí y de la cual no vamos a salir, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la idea en la que se desenvuelve el desempeño activo, ¿vale? Evidentemente van a coexistir con distintas intensidades, como hemos dicho, ambos procesos, ¿no? Tampoco puedes cambiar tanto ser tan activo porque ciertas tareas en lo que hay, y además incluso por seguridad, conviene que no te hagas muchas preguntas, ¿no?, sobre lo que haces y te limites a seguir un protocolo, ¿no?, unas instrucciones. ¿De acuerdo? Bien, como siempre, en el conjunto de estudios de autores que rondan, ¿no?, esta nueva perspectiva, pues hay diferentes autores que utilizan denominaciones cercanas para referirse a aspectos que tienen que ver con esa perspectiva activa, ¿no? Vale, por ejemplo, algunos autores hablan de desempeño contextual versus desempeño en la tarea. O sea, en la tarea sería en función
de los aspectos que la definen, y contextual, los aspectos que rodean, ¿no?, y que influyen, ¿no?, en el desempeño de la tarea, ¿vale? El desempeño de la tarea hemos dicho que tiene que ver con eso, ¿no? Análisis, descripción de puesto de trabajo. Un estudiante hace esto, un camarero esto, un mecánico esto, ¿no? Y entonces, bueno, limítese, ¿no? No redefina las tareas, no aporte nada nuevo que no estamos por la labor, ¿vale? Otro área que está muy vinculada, pero bueno, se han utilizado otras terminologías, el job crafting, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver, esta expresión hace alusión a el tipo de modificaciones que un trabajador puede hacer en un puesto de trabajo, ¿no? Fijaros, comportamiento proactivo, tomas tú la iniciativa, te anticipas, a través de los cuales los empleados, los estudiantes cambian su ambiente de trabajo, moldean las demandas y los recursos para regular motivación y nivel de energía. ¿Vale? Está claro, ¿no? Bueno, a veces utilizamos terminología de los autores americanos, ¿no? Bueno, para darle un poquito más que tiene algo más de relevancia, pero en definitiva resume un modelo más, ¿no? Una forma más de acercarnos a lo que entendemos por perspectiva activa. Pero aún tenéis más, ¿eh? Por ejemplo, si tú aplicas el job crafting, puede ser en los ámbitos físicos y cognitivos, y también pues hacer las tareas. Bueno, imaginaros que sois un estudiante. ¿Podéis cambiar algo las tareas? ¿Tipo, orden, número? Sí, ¿no? Tú puedes estudiar una vez o dos o tres o 20 cada tema, estudiar el primero, luego el segundo, o irte al quinto. Eso sí, no puedes modificar el contenido, eso sí. ¿Vale? Las relaciones interpersonales, bueno, pues sí, a lo mejor te quedas solo en tu casa y ya está, y atiendes por los chats o los foros, las instrucciones, o te metes en el WhatsApp, eres muy activo, te relacionas con la gente, incluso vienes a clase de vez en cuando, en fin, bueno, ¿vale? También conforma, ¿no? Es un aspecto contextual del desempeño como alumno. Y cognitivo, ¿no? La forma de percibir el trabajo. Bueno, son matices en relación a, imaginaros un supuesto, siempre os digo cuando estudiéis esto, en muchos casos, imaginaros vosotros trabajando, haciendo una tarea, ¿no? Y viendo en qué medida están en vuestras manos, ¿no? Cambiar, ¿no? Modificar. Cuanto más podéis modificar algunos de estos aspectos, más job crafting estáis haciendo. ¿Vale? Esta teoría está relacionada con la teoría de las demandas y recursos laborales, ¿os acordáis? Al estudiar el estrés laboral, uno de los modelos, ¿cuándo se producía estrés? Pues, por ejemplo, os imagináis, ¿no? Cuando las demandas superaban a los recursos, ¿no? Bueno, pues si tú tienes una posibilidad amplia de aplicar el job practice, estás en mejores condiciones, ¿no?, de superar cierto estrés, porque en tus manos tienes más posibilidades de equilibrar, ¿no?, las demandas y los recursos. Trabajos donde no tengas, o sean mínimas esas posibilidades, eres más candidato a estrés cuando hay un desequilibrio, ¿no?, entre demandas y recursos, ¿no? Del desempeño contextual que hablábamos antes versus al desempeño de tarea, que era, digamos, la idea tradicional, el contextual es otra forma de hablar de una perspectiva activa, ¿no? Pues se refiere a eso, ¿no? Predisposición para llevar a cabo tareas que no forman parte del puesto, esfuerzos extras, ayuda y cooperar a otros, seguir procedimientos y reglas, apoyar y defender los objetivos de las organizaciones. Esos 5, una vez que algunos autores siguieron estudiando y viendo cómo funcionaban estas propuestas, las refinaron empíricamente y quedaron 3 factores. Esto os podrían, aquí no hay ninguna, esta, ¿no? Os podrían preguntarlo, ¿vale? Entonces, estas 5 se quedaron en 3. 3 factores del desempeño contextual. ¿Vale? Después de esta propuesta inicial de 5, siguieron haciendo un análisis factorial, ya sabéis en qué consiste a nivel estadístico,
Y al final, oye, si con 3 podemos explicar lo que antes podíamos explicar con 5, pues mejor que mejor, ¿no? Entonces, bueno, hablan de apoyo personal, ayuda ofrecida a otros conocimientos en el área emocional, apoyo organizacional, lealtad, satisfacción y conciencia e iniciativa, esfuerzo extra de resiliencia, trabajo adicional, aprovechar oportunidades. No me detengo más en este tipo de aspectos porque, bueno, es un poco repetirnos, ¿no? en temas que ya tenéis que ir valorando sin más problemas. Bien, y en el 2.4 es donde ya nos habla de modelos, ¿no? Modelos de activos del desempeño, ¿no? Entonces, bueno, tras una revisión rápida, muy resumida que os pongo aquí, se centra en el llamado modelo de iniciativa personal, que es el que dedica más, digamos, más... se dedica con más intensidad, ¿no?, a desarrollar, ¿vale? Entonces, el modelo de iniciativa personal tiene que ver con eso, ¿no? Fijaros, aquellos enfoques de desempeño donde un individuo, un trabajador, pudiera redefinir, ya sabemos hasta un punto, metas, superar barreras, gestionar errores, poder tener iniciativas. Vais viendo un poco en que ahora os preguntaría, ¿cuántos de vosotros en vuestros trabajos actuales detectáis, aunque no haya un programa específico que sepáis, detectáis, no obstante, que vuestro trabajo de 1 a 10 se acerca a una perspectiva activa, teniendo en cuenta que 10 es muy activo y 1 es nada activo? ¿Alguno me contestáis por aquí con el numerito, sabiendo lo que representa el desempeño activo? De 1 a 10. 5. 4. Mira, un 6 sale por ahí. Bueno, no está mal. ¿Alguno más? No me digáis que no habéis trabajado nunca en ninguno de los que estáis conectados. Bueno, entonces, bueno, esto es lo que se trata, ¿no? Otra forma de acercarnos, hemos dicho, contextual versus tarea. Y otros, fijaros, por no cansaros, han hablado de conducta proactiva. O sea, aquí ya no son modelos generales, ¿no?, términos. Autorresponsabilidad, fijaros la línea que marca, conducta trascendente, participación, autoeficacia, búsqueda activa de feedback. Es decir, todos estos conceptos que aparecen ya en la literatura y hay trabajos sobre ellos, remiten justamente a esa idea de esa nueva forma de entender el desempeño que tiene que ver con la perspectiva activa, ¿no? También podríamos hablar, y luego hay todo un apartado muy conectado con la innovación. Ojo también, ¿no? La innovación, como siempre, admite grados, ¿no? Entonces, bueno, qué duda cabe que innovar lleva aparejado una cierta perspectiva activa, ¿no? Puesto que es modificar a veces de una manera total o simplemente de manera incremental algún tipo de actividad o algunas de las actividades que realizamos en nuestros trabajos. Y el job crafting, que ya lo hemos comentado, ¿vale? ¿Está claro? Vale. Ya vamos un poco a entrar en acotar el modelo sobre el que nos proponen los autores centrarnos, ¿no?, que es el modelo de iniciativa personal. Entonces, hay 3 características que marcan este modelo y que definen la iniciativa personal, ¿no? Desde la base principal de esa frase hecha, ¿no?, hacer que las cosas sucedan, ¿vale? Esta es la esencia más, vamos a decir, filosófica que encierra la idea de la iniciativa personal. Hacer que las cosas sucedan. Esa es la idea que encierra la iniciativa, en definitiva, personal. ¿Veis? Resume muy bien ese concepto. Entonces, digamos, la iniciativa personal diría un síndrome, por tanto, sabéis que siempre que en psicología utilizamos la palabra síndrome, nos estamos refiriendo a un conjunto de comportamientos, ¿vale?, que conforman
un síndrome que manifiesta, ¿no?, ese tipo de comportamientos. Entonces, hay tres aspectos, ¿no? Es decir, que no son una conducta, sino varias conductas, microconductas, o como queráis llamarle, que conforman la iniciativa. Y tres aspectos principales. Autoiniciada, o sea, yo te digo, imaginaos que os doy una muestra de conductas de ciertos trabajadores o estudiantes y os digo, califícamela. Entonces, autoiniciada, ¿hay obligación? ¿Responde a una determinada exigencia de alguien? Si es así, no es iniciativa, lo haces porque te lo exige. Proactiva, se anticipa lo que pueda suceder, entonces es iniciativa, si es puramente reactiva. Y persistente, si es capaz de ir superando las barreras, obstáculos, entonces también sería una conducta de iniciativa personal, ¿vale? Este planteamiento inicial se le fueron añadiendo dos elementos más que están en ese gráfico. Deben estar alienadas con los objetivos. Claro, a alguien se le olvidó este punto. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente a veces toma iniciativas, ¿no?, en las organizaciones, ¿no? Pero claro, no podemos bendecir todas las iniciativas, porque algunas están tomadas para un beneficio particular, o sin pensar realmente, o alinearse con los objetivos de la organización. Entonces, bueno. Y hay alguien que ha incidido en algún aspecto más, capaz de modificar el ambiente, es decir, que tenga un impacto. El ambiente se refiere más inmediato o más externo, pero bueno, en lo que es el ambiente, en aspectos, repito, de calidad, de confort, de relaciones, de modificaciones de sistema de trabajo, es decir, alguna que consiga modificar algo el ambiente, o sea, que no se quede en algo y muy interesante, pero que no tenga efectos, ¿vale? En el siguiente apartado, digamos que describe algo más lo que es autoiniciada, lo que es proactiva y persistente, pero vamos, no hay que darle mucho más vueltas. Autoiniciada, que no se le pida, que no haya ninguna exigencia, ¿vale?, sino que tú te lo autoimpones, ¿no? Aquí hay una reflexión. Oiga, es que nos encontramos con un problema. Sí, dígame, ¿cuál problema? Pues claro, esto de, digamos, que uno tome iniciativas, así dicho queda muy bien, pero según donde nos encontremos en una jerarquía, en una estructura, ¿no?, de una empresa, de una organización, pues habrá diferentes matices. Dice, pues sí, lleva usted razón, ¿vale? Por ejemplo, ¿a un directivo se le exige iniciativa? Generalmente sí, pero puede que no. Por tanto, si a uno ya en su contrato, vamos a decirlo así, aparece que debe tener iniciativa, en ese caso el que tome iniciativas es una exigencia, no es algo que veis un poco. Sin embargo, al revés, gente de niveles inferiores se puede incluso castigar, ¿no?, el tener iniciativas, ¿no? Entonces, claro, ahí estás un poquito frenando el que la gente desarrolle, ¿no?, conductas autoiniciadas, porque dice, no, a ver dónde. Entonces, bueno, ahí se sugieren diferentes formas, ¿no?, lo que se ha llamado subtareas, es decir, modificar los puestos de trabajo y permitir, en según qué escalas, la gente pueda, digamos, realizar algunos aspectos que tengan que ver con, o que respeten, ¿no?, algún cierto grado de iniciativa. A veces hay que hacer encaje de bolillos, ¿no?, para realizar este tipo de cosas y, repito, hay que tener en cuenta mucho también el tipo de actividad, el tipo de trabajo y de organización, ¿no? Vale, y bueno, autoiniciar, esto lo podrían preguntar, no es solo desarrollar una idea original que uno inicia, sino que también conlleva en estos términos, continuar o ejecutar algo que ya alguien inició, ¿no?, o dejó ahí en un determinado momento y se quedó ahí congelado, ¿no?, desactivado, pero ahí eso también podría ser autoiniciado, ¿no? No tiene que ser algo, una idea exclusiva de uno mismo, ¿no?
y también debe ir más allá de la chispa inicial, es decir, de ese, esto se me ha ocurrido, ¿no? Realmente no debe quedarse sobre eso, tiene que ser algo más, ¿no? Es decir, tiene que haber iniciado un cierto proceso de ejecución, ¿no? Para considerarse autoiniciado. O sea, autoiniciado no es decir, mira, vamos a hacer esto que se me ha ocurrido, vale, sino, eso es por sí solo autoiniciado, no. Autoiniciado es, en estos términos que hablamos aquí, el proceso también donde se ha ido ejecutando, ¿no? esa posible idea. Vale, ahí os resume un cuadro, ¿no? El cuadro 6.3, ¿no? Que habla de... Bueno, el Kaizen es una... Se ha desarrollado en Japón, ahí viene simplemente un resumen, ¿no? Pero lo que transmite es la idea de mejora continua, que significa... Es una especie de círculo, ¿no? En este caso virtuoso, que es, bueno, propongo algo, lo implemento, lo ejecuto, estudio cómo ha ido la cosa ahí, doy un feedback nuevo y voy renovando continuamente ese proceso de mejora continua. Es una filosofía, en realidad, que te transmite la idea de que si hago una cosa, no puedo dar por hecho que ya está. Imaginaos que está muy bien hecha, muy bien realizada. La idea de mejora continua supone que, al cabo de un tiempo, estoy de nuevo, ¿no? Renovando algunos de los aspectos, ¿no? Que pueden ir mejorando, ¿no? Que las cosas no están ya terminadas y qué bien, déjalas, ¿no? No las toques, ¿no? En este sentido. Proactiva, la idea de largo plazo y sobre todo es eso, ¿no? Que te anticipas. Estás pendiente de por dónde van los tiros, qué está ocurriendo, indicios, señales que te pueden indicar en muchas ocasiones que algo se puede hacer de otra forma o no está funcionando adecuadamente, ¿no? ¿Vale? Buscar oportunidades, desarrollar conocimientos, ¿no? Esto se ha asociado mucho con otro término que se utiliza con frecuencia, que es los super, ya veis, super workers, ¿no? Igual que superwoman, super. Los llamados super trabajadores o los super alumnos que todo el mundo le gustaría tener, ¿no? Y significa eso, ¿no? Gente proactiva, ¿no? Quiero estar cubierta de una serie de cualidades, pues bueno, pues que ilustra, ¿no? Perfectamente esa característica. Y persistente, bueno, muy relacionado con resiliente, ¿no? En definitiva, ¿no? Que tiene que ver con eso, superar barreras, autorregularse, tolerante a la frustración, ¿vale? Entonces, bueno, no venirse abajo a la primera, defender lo que uno ante otros, lo que uno ha propuesto, en fin, aunque inicialmente no consigamos los resultados adecuados, etc. ¿Vale? Bueno, y aquí viene el modelo. No sé exactamente cómo viene aquí, me refiero a la ubicación porque en las presentaciones para ubicar los cuadros no siempre encajan adecuadamente, pero bueno, ahí tenéis el cuadro, la figura 6.2. Como todos los modelos, nos ubican físicamente un poco los distintos elementos, ¿no? de cómo puede operar, ¿no? La iniciativa personal y por qué factores o variables está influida, ¿vale? Entonces veis aquí tres elementos iniciales, ¿vale? Que vienen en rojo, que tienen que ver con los apoyos ambientales, claro, ambientales ya los propios que uno se encuentra en su contexto de trabajo, los conocimientos y destrezas que uno tiene y la personalidad. ¿No? Somos psicólogos, ¿no? Entonces nos interesa ese aspecto. Estos tres, por supuesto, siempre entre ellos se relacionan, se retroalimentan, ¿vale? Cualquiera de ellos. Y luego los tres afectan a la iniciativa personal, en algunos casos a través de lo que aquí llama las orientaciones y en otros casos esas punteadas de manera indirecta, ¿vale?
¿Está claro el esquema? ¿Sí o no? Aquí hay causas distales y proximales. ¿Cuáles son, a vuestro entender, aquí las causas o antecedentes distales? Los proximales serían los que, claro, con lo que uno ya trae, uno ya viene. Y los proximales, lo que en una situación concreta te origina. Es decir, tú puedes tener una personalidad con una motivación de logro alta y dices, uff, este va a tener una iniciativa tremenda. Vale. Ahora, orientaciones concretas en un contexto concreto, en un trabajo concreto. Puedes ver que te imposibilita, por mucha motivación de logro que tengas, el ejercer o darte una orientación de sistemas de control, porque en esa empresa no te permiten el más mínimo. Por lo tanto, tu orientación hacia la iniciativa personal, ¿vale?, se ve frustrada en cierta medida y, por tanto, no va a ejercer ese efecto, ¿vale? Es decir, distal, proximal. No os liéis, porque luego, cuando nos habla de las distales y de las proximales, ¿vale?, en este caso los apoyos ambientales es un efecto a caballo, ¿no?, entre distal y proximal. Es decir, que aunque aquí viene en esta misma línea, el apoyo ambiental en parte es distal y en parte es proximal, ¿vale? ¿Os queda claro esto que ahí os aparece después? O sea, el apoyo ambiental, que en principio parecía que es distal, sin embargo, realmente está a caballo porque tiene un aspecto proximal y otro aspecto distal. Entonces, bueno, eso ya lo veremos el próximo día, con más detalle. Distintos aspectos, cómo se ejerce, pero para que os hagáis una idea, ¿no? Apoyos ambientales, o sea, uno analiza un trabajo concreto, una empresa, un departamento, ¿no?, y ve hasta qué punto ese trabajo te permite control. Si no te permite nada de control, te está restando, ¿no?, en la posibilidad de que tengas iniciativa, ¿no? Iniciativa personal, que hemos denominado aquí en base a esa perspectiva activa. La tarea, si es muy compleja, puede incidirte de dos formas diferentes, ¿no? Si es muy compleja, puede ser un reto. Y los retos te da la oportunidad de ser iniciativo, de tener iniciativa, o no. ¿Por qué? Porque si te sobrepasan, porque no estás preparado, no tienes las habilidades adecuadas, es frustrante. Con lo cual, al revés, ¿no? Vas a intentar ser... Es decir, cualquiera de estos efectos puede tener efectos en una dirección o en la contraria. El control de trabajo puede ser provocar en las personas, según la teoría de la reactancia, ¿no?, un acicate, ¿no?, para rebelarte, ¿no?, cuando alguien cree que le controla. O al revés, puede tener un efecto desmotivador, en el sentido de que está tan comprimido o no está en tus manos resolver las cuestiones, que incluso puede generar indefensión, ¿no?, de no saber exactamente qué hacer en distintas ocasiones, ¿vale? Por aquí dice, no concibo un directivo sin iniciativa, ¿vale? Eso es, por tanto, en este caso, bueno, aquí habría mucho que hablar, ¿no? Vale, entonces, ¿entendéis un poco la idea? Cualquiera de estos aspectos ambientales pueden jugar en una dirección o en otra. Al final, personalidad, conocimientos y habilidades, el juego se dirime en el cuadro verde, ¿no? Si te da a ti la sensación de autoeficacia o no, si te da a ti las posibilidades de evaluar
el control que tienes y, por tanto, motivarte. Y, por ejemplo, si eliminas las consecuencias potencialmente negativas, ¿no?, de una situación, ¿no? Cómo manejar los errores, que los puedes tener. Si en una empresa te dicen, venga, haga usted esto, tome iniciativas, y a cierto tiempo te están corrigiendo, esto no se hace así, pues al final, lógicamente, en la medida en que gestiones adecuadamente eso o no, pues frena esta influencia en la iniciativa o no. ¿Vale? Bueno, le echamos un vistazo rápido el próximo día, vemos con algún detalle esto que hemos ido comentando y también terminamos viendo digamos, el segundo bloque, que era el de innovación, que nos ha quedado ahí y que yo pensaba que ya tendríamos también, que podríamos ver. Vale. Os ha quedado claro, ¿no? Me imagino un poco el esquema y cómo se puede ir desarrollando, y ya veremos el próximo día. Valoramos algunos de estos elementos que conforman sus antecedentes, ¿vale? Muy bien, pues nada. Que tengáis buen... y nos vemos. En largo, ¿no? Bueno, así os sale, tenéis más tiempo para